Hola mis amados hermanos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Johnny para el que está por primera vez aquí. Como ya saben, estamos dando un estudio que se titula El Hijo de Dios y esta es la parte 10. Con ella espero concluir este estudio demostrando verdaderamente quién es Jesucristo o Yeshua, el Hijo de Dios, y qué importancia tiene para nosotros y qué importancia para Dios. Y bueno, antes de comenzar el estudio, a orar. Cierre sus ojos. Dios Altísimo, Padre de gloria, Dios eterno, te pedimos ahora, Señor, que derrames de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos tener el discernimiento y entender todo este conocimiento que tú nos vas a dar a través de tu palabra, Dios mío, en el nombre poderoso de tu Hijo amado y santo, el Cristo Redentor. Te lo pedimos, te damos las gracias y te decimos amén. Bien, me gustaría comenzar este estudio hablando sobre la tentación que tuvo Jesucristo o Yeshua en el desierto. La tentación que le hizo pasar Satanás después de 40 días de ayuno en el desierto. Y entonces vamos a ir a Lucas 4 y vamos a leer Lucas capítulo 4, versículo 3 y 6. Vamos a ir directo a las tentaciones que le hizo Satanás a Jesucristo. Dice el versículo 3. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Hay dos cosas acá en este versículo. Satanás le dice si eres el hijo de Dios. ¿Sabía Satanás que era Jesucristo el hijo de Dios? Yo creo que sí. ¿Y por qué su afán de que le dijera a Jesucristo a esta piedra, conviértete en pan? Él estaba tentando quizás a la piedra angular de Dios. ¿Por qué les digo esto? Lo vamos a entender ahorita. Entonces dice, vamos a leerlo lentamente. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Esa fue la primera tentación. Dice el versículo 6, en la segunda tentación, que Satanás le estuvo mostrando los reinos de la tierra a Jesucristo. Lo subió a un monte alto y le enseñó desde allí todos los reinos de la tierra y le dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy, si postrado me adorares, todos serán tuyos. En otras palabras, él estaba cambiando sus riquezas. ¿Por qué motivo? ¿Por qué él quiso ofrecerle esto a Jesucristo? ¿Será que sabía que Dios tenía un plan? ¿Que tenía planes para Jesucristo? Porque le dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy si postrado me adorares. Todos serán tuyos, todos los reinos de la tierra, imagínense. Pero Cristo renunció a todo esto, como ya sabemos. El Padre Altísimo ya había hecho esta propuesta, no, mejor que esta, desde los comienzos, desde la fundación del mundo. Y lo vamos a ver, aquí en la palabra lo dice. Vamos a ir a Primera de Pedro 2:6. Dice así, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Busquemos en Salmos 2 y vamos a leer del 6 al 9 a ver qué dice. Este es el Señor hablando, dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra.
¿Tendrá algo que ver este versículo, Salmos 2:8, con la tentación de Satanás a Jesucristo en el desierto en Lucas 4, versículo 6? Yo creo que sí. Dice el versículo 9 de Salmos 2, los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. ¿Tenía Dios un plan perfectamente planeado y ya revelado desde el comienzo? Creo que sí, mi gente, mis hermanos queridos. Veamos el libro de Job 38:4, a ver qué dice. Dice el versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Este fue el Señor hablándole a Job, el siervo. Házmelo saber si tienes inteligencia. Versículo 6, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Aquí le está declarando, Dios le está preguntando a Job dónde estaba él cuando Dios puso su piedra angular. La piedra angular estaba desde un comienzo. Vamos a continuar demostrando este misterio. Vamos a Daniel capítulo 2 y le voy a hacer un pequeño recuento. Daniel capítulo 2 habla de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, donde él veía una imagen. Esta imagen, la cabeza era de oro y tenía el pecho y los brazos de diferentes metales. La cabeza de oro, el pecho, los brazos, el abdomen, las piernas y los dedos de los pies. Dice que las piernas y los dedos de los pies representaban al cuarto reino. Que este reino sería establecido para los tiempos del fin. Y que sería también derrumbado, que sería desmenuzado por un reino que Dios iba a establecer para siempre. Y simbólicamente este reino que sería establecido para siempre, que de hecho todavía no ha llegado porque es para estos tiempos del fin, están representados como una roca cortada no por mano, que quebrantaría a los pies de la estatua y a los dedos, y obviamente caería. Y vamos a leer el capítulo 44 de Daniel 2, que dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén. Gloria a Dios. Ya dijimos que simbólicamente este reino que permanecerá para siempre está representado por una roca, por una piedra. Daniel 2:34 dice: estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen que en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Bien. El reino es representado por una piedra, como ya habíamos visto. Vamos ahora al Nuevo Testamento y busquemos en San Mateo capítulo 16, versículos del 16 al 18. Y dice así: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, le dice Jesucristo, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro decidió creer que Jesucristo era el Hijo de Dios. Tuvo la certeza de que así era porque fue revelación de Dios. Fue una revelación espiritual.
Nadie se lo reveló. Dice Jesucristo que ni carne ni sangre le reveló este misterio, sino que su Padre que está en los cielos, el Padre de Jesucristo, le reveló esto a Pedro. Y Jesucristo le dice que sobre esta fe, sobre esta certeza de que eres el Hijo de Dios, que fue la que tuvo Pedro, él iba a edificar su iglesia. Y demás está decirle que esta iglesia es la que constituye el reino de Jesucristo, el reinado de Jesucristo. Amén. No sé si me hago entender. Vamos a continuar. San Mateo capítulo 11, versículo 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hay que tener cuidado con esto porque dice que muchos de los elegidos serían confundidos. Y dice Jesucristo que Él, a quien Él quiera, le revelará que Él es el Hijo de Dios. Amén. Continuemos leyendo. Bueno, esta parte se la voy a dejar de tarea. Mateo 12, de 15 al 21. Léanlo por ustedes mismos. Vamos a continuar leyendo acá en el estudio, porque ese Mateo 12, de 15 al 21, se los dejo de tarea. Mateo 12, 32, busquemos todos. Busquen la palabra, que ella es la espada, para defendernos de toda falsa doctrina. Amén. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Si la revelación que tuvo Pablo, si la revelación que tuvieron los apóstoles, si la revelación que tuvo Pedro sobre el Hijo de Dios fue a través del Espíritu Santo, no entiendo por qué hoy en día se predica diferente. Hoy en día no respetan la palabra de Dios diciendo, como dicen ella, hablando lo que dicen ella, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero bueno, yo me pregunto, le hago esta pregunta a estos pastores, a estos maestros, a estos apóstoles que están enseñando doctrinas antibíblicas. Si el mismo Jesucristo, el mismo Yeshua, le ha dicho a Pedro que no le fue revelado por carne ni sangre, que Él es el Hijo de Dios, entonces, ¿por qué usted va a afirmar lo contrario? ¿Por qué quiere enseñar lo contrario a las ovejas de Cristo? ¿Por qué? ¿Quién le ha demostrado a usted con versículos únicamente bíblicos que el mismo Jesucristo dice que Él es el Dios Altísimo, que Él es el mismísimo Dios? No se encuentra esto en la Biblia, no está. De hecho, no se encuentra ni en el Apocalipsis, que es el libro que estamos probablemente viviendo y los tiempos que se avecinan. No dice en ningún momento que Él es Dios. Él siempre se ha manifestado como el Hijo de Dios. Y hay algo interesante, diría, e importante que necesitamos aprender. Hasta que no entendamos que la doctrina bíblica hay que respetarla, sobre todo la que nos deja el mismo Jesucristo o Yeshua, no vamos a tener discernimiento espiritual para entenderla y mucho menos aceptar la revelación que nos es dada a través del Espíritu Santo y a través de la palabra. Si usted no cree que Cristo está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, si no cree que Él estuvo desde antes de la fundación del mundo, que Él fue la primera creación de Dios según Apocalipsis 3:14, entonces usted necesita escudriñar un poco más las Escrituras, ayunar para pedir revelación y discernimiento espiritual y así no perderse la salvación. Porque el versículo 16 del capítulo 3 de Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros no podemos quebrantar el mandamiento de Dios, no podemos ir contra la palabra de Dios. No podemos creer en una Trinidad porque simplemente
Señores, es tan sencillo, no está en la Biblia. Busque usted la palabra Trinidad, a ver si usted la encuentra en la Biblia. No se encuentra, no está, porque es un dogma católico realmente, no es un mandamiento bíblico y no es bíblico. Sabemos que la Trinidad se explica como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y dicen que los tres son uno. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios dice, habla, por ejemplo, Jesucristo en San Juan, capítulo 17, él habla perfectamente de lo que es la unidad. Dios en Jesucristo, nosotros en Jesucristo, Jesucristo en nosotros. De eso se trata la unidad. Ahora, yo pienso que la única diferencia entre católicos y cristianos protestantes, que seríamos nosotros los que no adoramos o alabamos o veneramos las imágenes, es esa, que no veneramos imágenes. Por todo lo demás, la mayoría de los cristianos están confundidos creyendo en una Trinidad. Recuerden que la Trinidad es, dice los católicos que Dios es el Hijo de María, dice, Ave María, Madre de Dios. Si usted cree que Dios y Jesucristo es el mismo, está de alguna forma aceptando que María es la Madre de Dios. Y Dios no. Dios es el Creador. María no es la Madre de Dios. Cristo vino a morir por nosotros. Cristo es Cristo, Cristo es el Hijo de Dios, el intermediario, el mediador, el abogado por excelencia entre nosotros y el Dios Altísimo. Pero bueno, tenemos falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles que nos han querido adoctrinar a su manera. Sabemos que ellos tienen un trabajo que hacer, sabemos que Satanás está detrás de todo esto, pero bueno, es importante que el cristiano haga una estrecha relación con la palabra de Dios, porque la salvación es personal. Hasta que no entendamos que en el cuerpo de Cristo se necesita vivir en unidad, y hasta que no creamos en la unidad de Dios con su Hijo y su Hijo en nosotros, no podrá la iglesia estar preparada para recibir los dones espirituales y llevar un orden en unidad, amor, entendimiento y conocimiento bíblico y profético. Dice la palabra que tenemos que optar por el don de profecía para poder tener revelación. Tenemos que respetar, mis hermanos queridos, la doctrina que Cristo nos dejó en la palabra. Él dice que Él es el único maestro. Respetemos eso. La doctrina que Él le dejó a los apóstoles, a sus discípulos. Respetemos la palabra de Dios, tal y como está escrita. Hay que edificar sobre la roca, y esta es Cristo, la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, Él es nuestra cabeza. Respetemos su palabra, que está bien escrita y bien clara en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y también en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la promesa para nosotros los que creemos en el Hijo de Dios? ¿Acaso Dios, si le hizo una promesa a Cristo y se la cumplió, no nos va a cumplir la que nos hace a nosotros? Vamos a leerla juntos. Dice en Romanos 8, del 16 al 17. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Con esta cita me quiero despedir. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Señores, está más que demostrado. Cristo está a la diestra de Dios, Él intercede por nosotros, Él es la piedra angular, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y con esto ya me despido. Le doy las gracias por haberme acompañado en este largo estudio, pero edificante para el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia. Que el Padre de los cielos siga derramando unción y de su Espíritu Santo sobre todos nosotros. Y hasta la próxima. Hasta luego.